El día ese que hablábamos en la radio, que creo que vos estabas escuchando, se dio un debate de mucha gente que furibunda se puso a atacar las posiciones que estábamos allí. Las enfermedades no son buenas o malas, son enfermedades. Vos como médica me decís, ella recién decía el artículo 19 de la Constitución, no soy médica pero sé que habla de no provocar daño a terceros, si la libertad personal no provoca daño a terceros. Decime vos como alguien que puede manejar bajo la acción de la marihuana, no operar una máquina, no puede causar daño a terceros. No, es que causa daño a tercero, pero en realidad entonces, el problema... Vos dijiste recién que violaba el artículo 19 de la Constitución. El problema ahí es que conduce. El problema es que está conduciendo... ¿Y cómo haces que alguien que está enajenado de su razón no conduzca? ¿Y cómo haces hoy para controlar el alcoholismo y que quien está enajenado y bajo los efectos del alcohol no conduzca? Se controla. Y bueno, así podemos controlar. Entonces, que quien está enajenado porque consume cualquier... comparando el problema... cuáles son sustancias que afectan y que pueden dañar a sí mismo y a terceros. Sustancias que afectan el sistema nervioso central. Sí, y que pueden dañar a sí mismo y a terceros. Yo sería mucho más dura. Venimos de un país de luchar un montón de años de sacar el tabaco y de prohibir el tabaco. Y ahora vamos a sacar, no podemos oler olor a cigarrillo y vamos a oler olor a marihuana. No se puede oler a Entonces ninguna yo sería cosa mucho en más, espacios cerrados, no sirve con el alcohol. Tiene que ver con políticas públicas. Bueno, por eso digo. Pero por eso, a la persona que es alcohólica, nadie propondría que la llevemos a curarse a Ezeiza, a la cárcel de Ezeiza, ni al penal de Marcos Paz. Tampoco dice la ley eso actual en relación a la... discúlpame, pero discúlpame eso. Bueno, pero la ley es parecida a la ley de Estados Unidos. Vos te estás metiendo con temas médicos diciendo cómo actúan los psicotrópicos. Que la ley yo he leído la ley actual. La ley actual establece, pero por eso, entonces por ahí no lo recordás. Sí, el artículo 14 establece la pena y la aclaración del artículo 17 y 18 hablan de la medida curativa y la medida educativa si se demuestra que la privativa de la libertad. De 6 meses a 2 años, sí. Eso lo dice el artículo 14. Busquemos la computadora. Bueno, el artículo 14. 17 y 18 el dice. Artículo 14 17 y 18 dice que si se comprueba que la tenencia es para consumo personal y el paciente es un usador de drogas, se va a una medida educativa. No se pena y se omite una medida, una medida curativa si es adicto. Discúlpame, el problema y no es que entra en proceso, se levanta el expediente. No se levanta el expediente. La ley indica, pero escúchame, 12.000 causas abiertas por esto. Digo, sí, sobre 4 millones de consumidores. Medida curativa de 6 meses a 2 años, pena privativa de la libertad. Digo, para hablar de las medidas curativas y no hacer fantasías sobre cosas que no existen. No, pero son tratamientos. Charly García, que era una persona que fue considerada que se podía hacer daño así a terceros y fue internado en un neuropsiquiátrico, no fue internado por la ley de estupefacientes. No, fue por una curatela. Por la ley de salud mental que establece las curatelas. Entonces digo, no es necesario para una persona que se adicta hoy tener esta ley de estupefacientes. Esta ley de estupefacientes genera 2 cosas. Primero, que el Estado pueda mentir sobre las cifras para decir que se pelea contra el narcotráfico cuando no se pelea. No se pelea en todo el mundo contra el narcotráfico, Victoria. Bueno, no digo, yo creo que hay que hacerlo, bueno, pero el problema es que hay que generarlo. Yo tengo la decisión política de pelear contra el narcotráfico y me parece que esto es una medida que pelea contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque lo que hace es mostrar la verdad. Así como el INDEC, cuando manipula las cifras... Hablemos puntualmente del tema que estamos debatiendo. Así como el INDEC, cuando manipula las cifras, esconde la pobreza, así esta ley lo que hace, cuando en realidad abre causas y te dice que pelea y que tiene 17.000 causas abiertas por violación a la ley de estupefacientes, bueno, manipula las cifras. Lo que vos tenés en realidad es un 3% solo a personas que comercian. Esta ley actual, la ley actual lo que fomenta yo te tomo lo de la ley actual, minorista. Pero no podemos decir que una ley funciona mal cuando decimos que hay 4 millones de consumidores y hay 17.000 causas, porque eso te debe dar menos del 0,5%. Entonces, no podemos decir que la ley funciona bien cuando el porcentaje, si la ley fuera tan punitiva, ¿será tan punitiva la ley? No, es que la ley evidentemente no es punitiva, estás diciendo lo mismo que yo, hay que modificarla.
¿Será tan punitiva? No, hay que modificarla. Ahora, ningún narcotraficante está preso. Mariana, ¿vos a qué le tenés miedo con la despenalización? ¿A que se libere? ¿A que no se traten? Yo no le tengo miedo a nada porque vi morirse mucha gente. Sí, ya lo sé. No me da miedo la despenalización, no me da miedo la despenalización, no me da miedo. Pero desde un punto de vista médico, ¿a qué? Que no estamos preparados. Me parece que no estamos preparados como país. No somos Holanda y no somos Portugal. Pero no estamos preparados a nivel conciencia, por los prejuicios o a nivel estructura. A nivel estructura, no tiene, a nivel educación. Ya te digo, en las escuelas no se explican los daños que es. Vos vas a una escuela a dar una charla sobre lo que es el porro, la chala, como lo llaman los chicos, que se fuman una seca, y vos sabés que te sentás ante chicos de 17 años, que el 50% estuvo entre el alcohol y la marihuana el fin de semana. Entonces, si yo me siento y le digo, la droga es mala y te mata, automáticamente los chicos se dan vuelta y me dicen, esta que me dice si la pase bomba. Entonces, yo que le explico es, rige el principio del placer. El tema es a costa de qué. De qué ir hacia futuro, ¿no? Sí, hacia el futuro, chicos, como te quema la cabeza. Sí, es como que tienen un disco rígido, que es el disco rígido de la computadora, y las sustancias de uso, uno siempre se empieza usando. Uno no sabe cuál es la vulnerabilidad para hacerse adicto. En algo tiene razón lo que plantea Victoria. Hoy, por ejemplo, el cigarrillo mata más en la Argentina. Pero es comparar, como me dicen... el tema del alcoholismo. Pero, ¿qué estamos comparando? ¿Qué es lo menos malo? No, bueno, pero lo otro... Hay que pelear contra todo. Claro. Pero por eso pregunto la coherencia. No sé, yo pregunto. Y ya te digo, no estoy en desacuerdo con plantear la despenalización. Me parece que no es el momento porque no está la base. Claro, lo que pasa es que mientras esperamos que se genere la base, hay 12.000 personas que están sufriendo. Digo, para no ir a cuestiones, hay números. Sí, por eso. Y a mí la verdad es que sí me afecta que se muera. Una cosa. Yo te voy a contar una cosa. Vargas, William Vargas, un joven mendocino, hace 3 meses fue torturado en una cárcel de Mendoza y todos pudimos ver además por los videos cómo era torturado, que fue condenado además a estas medidas que vos decís que no existen por consumo, porque en realidad no había plaza, digo, no, fue condenado. Es una falla de la ley esa. No es una falla de la ley, está en la ley. Fue condenado a pena privativa de la libertad, en esa pena que establece de 6 meses a 2 años, porque precisamente no pudo sostener el tratamiento ni la curatela. Es la probation que se da en Estados Unidos, que todos los habrán visto. Bueno, discúlpame, entonces precisamente lo que pasó es que este chico fue expuesto a las violaciones que se cometen dentro del sistema penal. Yo coincido con Mariana en que es un problema de salud muy grave. Yo creo que hay que mirarlo desde la salud. A una persona que es adicta, lo peor que le podemos hacer es, además de adicta, convertirla en criminal. Y si vos le abrís una causa penal, la convertís en criminal. Hay muchos adictos que son criminales. Hay muchos adictos que son criminales, pero el criminal es criminal porque comete un delito. Entonces, y el que es enfermo hay que tratarlo como enfermo y hay que tener la estructura. No abrirle una causa penal. Y hay que tener la estructura, pero yo te cuento dónde hay fallas en la ley y que con esto que vos planteás, a mí a lo mejor como médica me va a seguir pasando. Es una anécdota cortita. Estaba de guardia en la terapia intensiva de la clínica que trabajaba. Como hay un buen grupo de neurocirujanos, avisan que traían un paciente de un pueblito cerca de 17 años con una hemorragia cerebral, un hematoma intracerebral, después de haber consumido cocaína. El chico llega con daño de tronco, se operó, pero no se pudo hacer nada, falleció. La familia quiere averiguar de dónde sale la cocaína. Nos citaron a los médicos tratantes por la ley 23737. O sea, ahí hubo... Si yo pongo la historia clínica que el chico llegó con daño de tronco, es decir, que no tenía conexión con el mundo exterior, citarnos al médico de la guardia, al neurocirujano, al neurólogo, a mí que estaba en terapia intensiva, para declarar, para saber si dónde había venido la cocaína que había tomado. Entonces, pero yo te voy a decir otra falla que tiene la ley. Aleja a las personas... La ley hay que cambiarla, tiene 25 años. Bueno, pero no tiene problema después para el chico que entra y que está caratulado en la policía para asistirse con una prepaga, por ejemplo. Por supuesto que no sí. Puede pero asistir. Además te aleja del sistema, obliga a las prepagas desde el año, esto es del año 90 y pico. Sí. Las prepagas tienen la obligación, que muchas veces no la cumplen, tanto de las obras sociales, de
hacer el tratamiento completo de las adicciones. Bueno, no lo hacen, la verdad es que no lo hacen. Bueno, entonces, bueno, es un problema, pero además... A ver, esto, te lo pregunto, ¿esto es así? Sí, esto es así. Te etiquetan, te fichan la policía y no podés hacerte tratar es mucho más, digo, en una prepaga. Vos tenés una causa penal y tenés un proceso... en una prepaga no te puede, pero además digo, vos tenés un chico, una ley nueva de prepaga, si pueden tomar a alguien con preexistencia, imagino que también alguien podrá tomar con antecedentes penales y no puede pagar. Eso tiene que ver con otra cosa, con el control del Estado sobre las prepagas. Pero por ejemplo, llega una persona que tomó cocaína y está muy excitado, quiere ir al hospital para que le bajen el nivel, el ritmo cardíaco. Esa persona no va al hospital público. ¿Por qué? Porque si todavía tiene cocaína en un bolsillo, tiene un sobre de cocaína en su bolsillo y se lo encuentra algún médico, vos como médica sabés que lo tenés que denunciar. No. Entonces, si no hubo un hecho violento no hay que denunciarlo. Los denuncian. Eso no está dicho en la ley. Y no creemos mitos de cosas que son reales, porque ha atendido 20.000 pibes que tomaron la marca y les dio miedo y tienen la marca en el bolsillo. Vos, Mariana, porque sos una médica, en todo caso, con sensibilidad social, hay médicos que lo hacen. No, pero expliquemos que no es, si no hubo un hecho violento, yo tengo que hacer la denuncia. Sí. Si el adicto me llega y hubo una situación de violencia. Bueno, pero en general se hace la denuncia. No, entonces, ¿qué pasa? No hablemos en general, hablemos en particular. Dame casos de médicos, porque estás hablando de colegas. Yo laburo en hospital y no conozco médicos que hagan la denuncia. También, ahora para las dos, ¿en cuántos hospitales de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que vos conocés, ustedes también, con los problemas graves que tienen acá, en la ciudad de Buenos Aires, con la falta de asistencia en la salud que hay, si llegan en mal estado, si llegan con un cuadro... Se desintoxican y después se les dan de alta. ¿Los tratan en el momento de la guardia? Los tratan...